Él ayudaba a su mujer a bailar. Puse la chulita de un lado. Ah, yo iba a hacer el repollo. Ayudaba a bailar. ¿Lo mezcló? No, ¿verdad? No, así se ve bonita. No lo mezcló. Pues aparte ponemos el repollo. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Que los llevaba al baile? Sí, bailaba él con su mujer y lo que no hacían todos los hombres, que bailaran con su mujer. Y él sí. Entonces sí fue respetuoso, de cierta Sí, forma. Anduvo con las mujeres, pero era caballero con su mujer. Una vez llegué a Chimalapa en diciembre y unas amigas me trajeron a 2 bebés, güeros, pelo bonito, y 2 chiquitos, 2 chamacos, igualito a Carlos. Bueno. Sí. Europeos, pues. Y ya después ya me dijeron, son tus hermanitos, dice, es la señora que le hace de comer y le lava a tu papá, y le hizo el favor. era el hijo de mi papá. Pero qué lástima, porque al otro año que llegamos, se habían muerto los gemelos de sarampión. Toda una historia es eso de Chimalapa. ¿Y tío Carlos? ¿Cómo fue su historia de tío Carlos? También como Chito, porque también fue arriero, pero él se juntaba con Tito, el papá de Sandra, ¿te acuerdas? Ajá, sí, vivió aquí un tiempo. Ajá. De ojos de color y ajá, así, güeros. Entonces, También europeo. sí. Europeoides. Sí. Y Tito y Carlos iban con las 10 bestias, se deben ir arreando de tal manera que no se les vayan de aquí para allá, ¿no? Porque traen carga. Y aquellos jugando todo el tiempo, los Tito y Carlos. ¿Pero cuántos años tenían entonces? ¿Como cuántos años tenían como cuando andaba Tito? Entre 16 y... era un relajo. Ah, pues estaban mero en la edad de echar de... Y no les gustaba. Y eran desmadrosos. Y no les gustaba. Juan Carlos y Carlos de Fernando. Ah, ya. Igualitos de desmadrosos. Y ellos no les gustaba ir, pero los llevaban porque tenían que saber lo que era la montaña. Ajá. Platica Carlos, que una vez andaban en la montaña y después quiso hacer caca, pero había tomado medicina para sacar lombrices. Y se encontró una lombrizota larga, y lo hizo, Carlos, te voy a lazar. Lejos de... Carlos, te voy a lazar. Echa a correr, Carlos. Con su solitaria. Con la lombrizota, no, lombrices, había lombrices. Ah, lombrices. Había lombriz de leche que se la sacaban con un aceite. Sí. Pero eran largas. Por manojos salían de la cola. Pero con eso se componían los chamacos. Que se les acababa. Y Chito andaba con ellos. Cuando les tocaba andar, Chito se encabronaba Chito de llamar. Porque él era formal y aquellos eran... Desmadrosos. Y tenían que llegar temprano a la montaña porque... Sí. Porque pues era peligroso llegar de noche. A David cuando lo bajaban de la mula, lo envolvían en una capa de hule y los bajaban así, y ahí lo dejaban parado. ¿A David? Estaba tieso, que sí, del frío que hacía, 2 días de camino, de montar. Es chorro. 2 días es mucho. Mucho. Nada más descansado en la noche un rato y otra vez amaneciendo a caminar. Llegábamos allá, pues ya ayudaba a mi papá a ver que se recogiera todo y a descansar, y allá teníamos el trabajo de andar, comprábamos café por trastes grandes, botes grandes, y al otro día a recoger, mi papá pagaba nada más, y ellos empezaron a recoger, a su trabajo de ellos, recoger los costales, ya que estaban completos, los iba a dejar Chinto a San Miguel. Era mucho trabajo. Iba Chinto a dejarlos a San Miguel.
mucho. En 2 días es un montón, pero a paso de yunta. De bestia, no, cargada. de cabeza, cabella, así vas con la mula. Y luego se llaman bancos, unas pozas donde se le iba a la bestia para acá. Y para sacar. Salía porque era No, lobo. nunca era más arriba del codo, de la rodilla de la bestia. Ajá. Y luego al otro, se metía el otro. Sacabas metías el otro. ¿Te imaginas una caminada así? Nosotros caminábamos en el lomo del banco y las bestias caminaban en el profundo del banco. Ah, su mecha. Pobres bestias. No, sí, sufrían y cargadas. Ese sonido no se me olvida. Sonaba chaclac, chaclac, chaclac. Donde ponía el casco una bestia, lo ponía la de atrás y así. Chaclac, chaclac, chaclac. ¿Te imaginas, tu abuelito, que toda la vida lo hizo? Entonces, conforme vas pisando, se va haciendo un canal y queda un lomo. Nosotros empezamos en el lomo, las bestias en el canal. Era una cosa admirable, la coordinación de las bestias. Vamos, por eso los españoles dijeron, pues quédense con su selva. Nada más le pusieron Pero se llevaban, dejaban un librito, la Biblia, y se llevaban todo el oro que había aquí. Había mucho oro. Pero pusieron iglesia, me dijo que ¿dónde estaba la iglesia bien hecha? En todos los pueblos había, porque... ¿Pero de los españoles, de la colonia? Sí, ellos... en San Miguel. A ver cuándo vamos a conocer. Bueno, yo ya la conozco, ir a San Miguel. Y todo lo que los explotaban por la religión, los dominicos, explotaron a la gente aquí tremendamente, para que les enseñaban algo, pero les quitaban más. Mucho, mucho, todo lo que es América. En la Semana Santa, con la narración de la Biblia, en este año hubo mucha historia. No lo había visto yo antes, ¿no? Pero mucha historia de los... Échale esta agua a las plantas también. Vete más, luego sigues hablando. Sí, se quemó. ¿Cuál? ¿El pescado? Los últimos, los tres últimos. Pero Estaba distraído. lumbre suavecita, Es que su déjalo. nombre de mi papá está bien fuerte. Eso me lo como yo. Pero sí es comestible, ¿no? Ah, sí, está bueno. Yo todas las noches pasa por mi mente todas las aventuras que tuvimos allá. A veces me agarro Río del Corte. Como no, tú viviste muchas aventuras muy grandes. Esa ida, ese paseo del Río del Corte, qué bonito estuvo. Sí, magnífico. A ver, platícanos porque no sabemos de eso. A ver, ella lo puede platicar con mucha precisión porque ella estuvo. Con el doctor Flores le pidió a tu abuelito Memo que lo acompañara a una expedición al río del Corte, que es el río Coatzacoalcos. Sí los conoces, ¿no? Sí, Coatzacoalcos es el mismo Río del Corte. Allá donde nace. Sí, En ese río tu abuelito Memo, lo escucho. un tiempo le sacó mucho dinero a ese río porque iban a pescar con Tiumayo y otros señores. Traían bobo y lo vendían, bastante vendían. ¿Por qué le dicen bobo? Porque andaba flotando en las Honduras. Porque era bobo. Pero eran grandotes, así. Se hace por tonto, pues. Sí. Tonto. Y no había, no tenían espinas, tenían huesos. Más fácil de comer. Sí. A tu abuelita se lo traían, lo salaba y lo... ¿Como de cuántos kilos es el bobo? De peso de un niño de 5 años. Su mecha. Alimentas a... Bueno, llegaba el bobo y lo comparaban conmigo. De mi abuelo estaba el bobo. Yo tenía entre 6, 5, 8 años. Lo salaba tu abuelito, ya lo dejaba preparado y lo aventaban
fogón donde había Al humo. cordero. Para ahumarlo. No, para secarlo con el sol. Cerrarlo y Salado. cuando ya no había dinero, pues ya sacaban un ropo del tapanco, le llamaban, donde está el maíz. ¿No? Pero también tu abuelito traía mojarra, pescado chico, porque eran muchos chamacos. Traía de todo, traía bagres, traía mojarras, sardinas. Cuando no había dinero y crecía el río en la Escolapa y no había comida, iba y llevaba con costales. La tina, ¿verdad? Tinas de pececitos para hacer. A mí me llevaba a pescar, lo que yo no sabía en ese entonces, porque era chamaca, no sabía. Él metía un capsula, así es una bomba, de pólvora, y se lo metía al río así, una explosión, y se volteaban todos los pasajes, pero eran blanco, plateado todo el fondo. ¿Cuántos se murieron ahí? ¿Y cuántos se fueron que se los llevó la corriente? Él y yo, y un muchacho que iba, lográbamos meternos y aventar, meternos y sacar, meter a lo profundo. Y aventábamos los pescados. Él agarraba puro grande y lo demás, agárrenlo, le decía a los muchachos. Pero cuánto desperdicio de animal hay, pero pues como el ser Los humano, huevecillos. el ser humano lo que le interesa es Destrucción, destrucción. comer y ya. Pero así nos enseñó a pescar el pescado. Porque teníamos muchos trabajadores, 20 trabajadores que les teníamos que dar. Una vez llegó hasta 40, ¿no te acuerdas? Sí. Y luego, pues, cuando no había quien nos hiciera la tortilla, lo hacíamos nosotros. Bueno, yo puro tenía mi maña de hacer tamales, bola. Y Manuelita no, una vez se puso a hacer unas tortillas bien buenas. Hizo 20, pero llegaron los trabajadores, se sentaron, con salsa. ¿No? Cuando vio, ¡ay, ya se acabaron mi tortilla! Pues sí, venían con hambre. Una tortilla con... Pero nos íbamos de Filia y yo a los arroles y ahí nos poníamos a cantar, pues contábamos, yo mucho les contaba cuentos y ellos parodias, porque también ya queríamos regresarnos, a veces a veces llovía todo el día, lluvia, pues ya nos daba cansancio, miedo, pues no nos enfermábamos, pero sí. Y luego ahí ¿no supiste cuando nos, ¿cómo se llama, David? Que hubo espanto, un hecho sobrenatural. Ah, eso está bueno que me lo cuentes. Ajá, que pensaban. Las piedras. Ese sí necesito que nos lo platique porque... Pero bien, completo. Pues. Completo. Ajá. Y te lo puedes platicar completo en Manolito. Pero a ver, mi papá me lo ha contado varias veces, pero a ver, quiero escucharlo de usted, tío. Mariana no estuvo. Pero ella sabe su historia. Lo mismo que yo. No, pero pues que lo cuente mi tía. Estaban 3 niñas ahí de 14 años que como que ya no querían estar ahí. Y empezaron primero la casa era de lámina. Venía del río una piedra mojada y empezaron a pensar que era pues algún maldoso les estaba tirando la piedra, pero no, venía mojada porque decía viene del río y fueron a ver al río, anduvieron, pero nadie que dije, no encontraban a nadie. Otro día ya salía más cerca de la casa, las piedras las aventaban ahí. Después ya todavía pensábamos que era una fuerza de la naturaleza, porque fue un plato de barro. Debes tener un platuyú aquí, David. ¿Tienes un platuyú?
de los que dan comida en Iztaltepec. El hondo. Plato de barro. Es parecido a eso. Nada más es crudo. Como este. Como ese, pero ese no es bradullo, ese ya está trabajado un poco, Ya tiene brillo, ¿no? El otro es de barro, supongo. completamente de barro. Este ya es ya más lustroso. Es de aquí, ¿no? Este. Ajá. Es de barro también, pero aquel es puro barro. Y se lo ponían la salsa ahí y aventaban el plato, el que estaba, creían que era un Demonio. hecho, ajá, algo. El plato así con todo el chile arriba de la teja y ya se caía. Sí, un poquito. ¿Quieres echarle? Ujú. Poquito. Y las tazas donde tomaban su café, pues ya empezaron a tener miedo, porque pues, empezaban a decir a mi papá que alguien quería matarlo, ya espantarlo. Y nada de que parara, seguía, 3 días estuvo. Y empezaron a decirle al Pero señor. flotaban del horno, decían las tortillas también. Ah, también del horno, fíjate cómo se desprendían si estaba caliente. Se despegaban y se iban al techo. Y eso lo vieron las personas. Toda la gente que estaba ahí ya... ¿Con cuántas personas eran? Aquí como 40 minutos. ¿Como 40 personas? Ujú. Demasiados testigos. Sí, y le decían, no, Memo, Serias, de Don confianza. Luis, tía Félix. no, ya vete, dice, porque esto es grave, algo te quieren hacer. Pero como tu abuelito no le daba miedo, era un hombre muy recto, y al final se llevaron a las 3 niñas a San Miguel. Yo luego deduzco, porque varias veces estuvimos oyendo de que hay gente, la gente tiene vista fuerte y sin que ella misma lo sepa, y trasladan objetos de un lugar a otro. ¿Cómo le llaman? La Telequinesis. 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 Ajá. Sin saber, hacen las cosas. Porque en esos tiempos leímos bastantes en libros, en selecciones, en otros, En revistas. de revistas, preguntamos sobre el caso. Hechos sobrenaturales. Sí, no, nadie da una respuesta que te convenza, porque ni ellos mismos saben las cosas que están pasando. Pero es que es algo increíble. Ajá, porque decía, yo porque lo supe, no me decía, les decía, tal vez este plato, tiene barro, tiene algún Mineral. mineral que atrae con la lámina, pero tuvieron una tortilla, pues tal vez el maíz o de dónde tenía el mineral. Como para justificarlo científicamente, ¿verdad? Ajá, que hubieran ido. Pues tal vez era un punto energético donde la gravedad, Ah, había algo por ahí con la gravedad del planeta, porque ya sabe que hay lugares sí, que la gravedad puede fluctuar, puntos energéticos planetarios, sí. porque así como construyen las pirámides y Ajá. templos importantes, es porque de alguna forma pueden percibir ese electromagnetismo, magnetismo. Pero si hablamos de otras cosas más sobrenaturales, Como, lo asumen que las muchachas eran las que tenían el poder. sí, con eso le cerrarían el caso, de que ellas, y como a veces llegan sin que ellas tengan deseo de ir, están contra su voluntad, y a esa edad de 14 años, pues no. Pero entonces podían ver cómo las piedras flotaban. Sí, se subían, lo veían, ya tenían miedo, todos ya tenían miedo. No se hizo chisme, no es que se hayan inventado una histeria colectiva o algo así. No se descubrió.
Pero veía que la salsa con todo y plato se levantaba y de la Ajá, mesa y flotaba. La tortilla se iba Y a la lámina precisamente. Siempre todo fue a la lámina. La lámina era de acero. Así De como metal esa, igual. Delfín, ¿cómo estás? Ajá. Pues tal vez la lámina se cargó de alguna fuerza electromagnética. Ajá. Hizo un efecto toroidal, le llaman a la fuerza que hace que, como una forma de la manzana, hace el imán, Ah, como un imán. pero como nadie se interesó en Investigarlo. investigar porque todos Le tuvieron miedo. tenían miedo. Pues es que si vemos que algo flota, hasta yo me persino. Ajá. Sí, así pasaba. Y Manuelita pues tenía miedo y lo que hicieron, ya no quería salir al baño, mi papá la llevaba, andaba con él. Lo que hicieron es sacar a las niñas de ahí, del lugar, Y paró. y ya, dejó de... Y Brujería, dirían, también, en el siglo... también decían ¿Lo que dijeron era, ahí también? sí, que era brujería. Y nunca, de cura que estuvo Manuelita, nunca no sintió nada, pues que... Y mi tía Manuelita no lo ha contado, veo que lo Sí. cuentan todos, pero a nosotros no nos los ha contado directamente. Dile que te lo cuente ahora que... Porque ella sería la testigo principal. Y verdadera. Y deja la palabra verdadera. Sí. Porque todos tienen versiones y parece que todas coinciden. Parecería... Pero ella puede contarnos qué sentía. Y yo desde 14 años empecé a ir a Chimalapa, nunca Yo a los 6. íbamos por eso iba de noche a los caminos, nunca... Que no lo agarró el jaguar, el tigre, el león que le decía. León de montaña, ¿no? Ujú. El puma. Y tu abuelito Memo tenía esto. Él veía algo, pero se convencía que era. Una vez vio una luz que él iba avanzando y también la luz avanzaba, pero poco a poco era menos. Cuando ya llegó a donde estaba la luz, él vio que estaba un leño que era Fluorescente. Fluorescente, no fósforo. Fósforo. Fosforescente. Sí, fosforescente. Y De él, los huesos. también los huesos de los animales lo hacían. Esa luz. Esa luminiscencia. Sí, y él lo fue siguiendo, no tuvo miedo. Hasta que ya llegó al lugar se convenció que era un madero que cuando se quema en la punta se florea. Se florea para que se vea y se alejó y otra vez lo veía, pero ya se había convencido que era un madero, una leña. Pero lo iba siguiendo, la luz. No. Él sí, Se va viendo en los caminos. ajá, Ah, donde quemaban o donde cortaban. Ahí. Era de madera podrida, Marilena. Sí, pero se veía cuando cuando lo quemaban, pues. Cuando le daba la luz del día, la luz de la luna, que reflejaba. Y en Chivela hubo un caso con esa leño que se abrió y ahí la gente empezó a ver a Cristo. En En forma de rosas. En forma de una crucecita, ¿no? Sí. Veían, y una señora, el milagro grande que yo veo con eso fue porque ella lo tomó como algo sagrado. Y empezó la gente a venir a verla, a darle su limosna, y era muy pobrecita, pero después ya tenía huipil buenos, bonitos, de faldas, ya la gente le daba limosna. Se hizo de una mejor vida la viejita esa fue el milagro que sacó de la pobreza a la viejita. Y siempre sale ese pero madero. cuando vieron a Jesucristo lo vieron en forma de rosas y ¿de qué dijo? El Cristo, alguna figura. ¿Una figura crucificado o en vida? No, en vida no, sino crucificado. Crucificado.
Ya Cristo, pues no a Sí, Jesús, no a Jesús. ya crucificado. Mi abuelito mucho andaba en los caminos en la noche y nunca tuvo miedo ni nada. Pues, pues le preocupaba lo que pasaba. Pero ya dejando a los niños en cada quien en su lugar, nunca más. Y nosotros, que yo cuántas veces fui, cuántas veces fue David, nunca no vimos nada. Y el viaje ese que hicimos con el doctor Flores, nos íbamos, navegamos el río profundo, sus aguas se veían negras de lo profundo que está. Estuvimos 12 días navegando en una balsa. ¿Conoce las balsas? Del tronco. Es que las hacen con tronco. Excavan el tronco y lo vacían, ¿no? No, esas no los sino que ¿Lo ensamblan? lo ensamblan con con madera, Ah, si no sería canoa, ¿no? sí, Estoy viviendo ahorita. con madera Sí, sabe. boja, Oh, sin ser hueca, pero era boja. Y con eso ya hicieron 2 balsas. Lo estoy viviendo para Una donde íbamos el doctor, tu abuelo y yo, y su mujer. Y en otra donde iban los balseros. Son gentes que trabajaban en el río, cortaban madera en la cabecera del río y las dejaban que el río se los llevaba. Había un lugar donde el agua estaba mansa completamente, ahí se detenía toda la madera. Y ya ellos iban, la sacaban de ahí y ya la metían en carros, carritos. En carrotos. en carros grandes. De 3 toneladas. Ajá, y ahí los vendían. Ese era destrozaban la montaña. Pero como era su medio de vida, pues no pensaban en No eso. se sabía que se tenía que ser ecologista tantito, aunque sea. Como Sembrar, ¿no? Muchos países, Sí, Así lo como- sabía, pero no vale nada. Les valía. pues ya lo hacen, ¿no? Aquí en Oaxaca ya hacen ya cuidan la madera, Sí, si cortas uno, siembras 10 así es. o 100. Le va bien a la tierra y le va bien al que lo siembra. Y tienen vida para sus hijos. Pues,